Hace ya casi 2500 años, el gran filósofo Sócrates reflexionaba lo siguiente. Decía: conócete a ti mismo y conocerás a los demás y al universo. ¿Qué quería decir Sócrates cuando hablaba de conócete a ti mismo? Evidentemente, Sócrates nos estaba hablando de psicología. Evidentemente, Sócrates nos estaba diciendo que había que conocer cómo funciona nuestra mente. ¿Cómo podemos los seres humanos hoy conocer nuestra mente y su funcionamiento? Hay conocimientos, por suerte, más modernos, de la época de Sócrates. Puntualmente estamos hablando del Cuarto Camino, que es un sistema de psicología y filosofía creado por el filósofo armenio George Ivanovich Gurdjieff y por el filósofo y matemático ruso Pedro Ouspensky. Hoy vamos a traer una idea del Cuarto Camino que nos habla de cómo funcionan estos mecanismos de nuestra mente que mueven nuestra conducta todos los días para así conocernos profundamente, más allá de lo que nos dicen que somos, más allá de lo que nos dicen los demás o el ambiente, ir a conocer la estructura de nuestra mente y cómo funciona. Bienvenidos a la Escuela Aztlán, una escuela de psicología y filosofía. Ya comenzamos. Bienvenidos. Bueno, como decía recién aquí Ayrton, el profesor de la Escuela Aztlán, vamos a estar desarrollando hoy un tema relacionado con el autoconocimiento, ¿no? Esta idea que es una idea muy antigua, como bien decías, Sócrates la mencionó hace más de 2500 años y la podemos encontrar en muchísimas culturas y civilizaciones de diferentes maneras. Y hoy, modernamente, gracias al sistema del Cuarto Camino de Gurdjieff y también la psicología profunda de Jung, podemos abordar este tema desde una perspectiva actual, moderna y psicológica, pero también teniendo en cuenta que aquellas civilizaciones o aquellos filósofos de la antigüedad también tenían presente estas ideas, estas importantes ideas y conocimientos solamente expresados de otra manera. Pero quizás podemos empezar por reflexionar juntos sobre esta idea de conocerse a uno mismo, porque se puede interpretar en muchos niveles o de diferentes maneras. Entonces, como bien vos decías, bueno, ¿en qué dirección está apuntando Sócrates y qué es lo que en general asociamos con la idea del conocerse a uno mismo, ¿no? Tal cual. Fíjense, podemos hacer un ejercicio y preguntar, y imaginarnos que alguien nos pregunta: ¿cómo sos? ¿No? Exacto. ¿Quién sos? Nos va a resultar raro, en principio, que alguien te pregunte cómo sos o quién soy. E inmediatamente uno va a ir a buscar asociaciones que tenga, ¿sí?, de una imagen que se ha formado de uno mismo, que conformada por lo que nos han dicho nuestros familiares, quizás lo que nos ha dicho nuestro medio ambiente inmediato, lo que hemos identificado, quizás algunas características o rasgos de nuestra personalidad que hemos identificado, e inmediatamente vamos a tratar de dilucidar alguna descripción medianamente que concuerde en base a lo que pensamos que somos. Exactamente, ¿no? Es una descripción, como bien vos decís, bueno, ya en sí, en esta explicación, nos damos cuenta que es limitada, ¿no? Porque uno dice, bueno, tengo ciertos intereses, tengo ciertas habilidades, ciertas cosas para las cuales tengo facilidad, otras áreas en las cuales claramente no tengo facilidad. Puedo decir, bueno, tengo facilidad para los deportes, pero no para las matemáticas, no soy muy bueno, digamos, por ejemplo, puedo concentrarme y leer durante horas, pero después cuando tengo que socializar quizás me cuesta un poco más. Entonces uno, digamos, en cierto nivel o hasta en cierta medida se va conociendo en ese nivel más superficial, que de la perspectiva de la psicología de Jung estaríamos hablando de el nivel del ego, de la conciencia de vigilia, lo que conocemos a nosotros mismos, ¿no? Pero que es una pequeña parte. Claro. Y entonces, al hacer esta descripción, vemos que quizás nos falta algo en esta descripción. A mí me ha pasado muchas veces de que describo así cosas de mi personalidad, cosas a nivel de mi ego, de mi personalidad cotidiana de todos los días, pero vemos que eso en realidad no responde profundamente a lo que somos. Claro. Y quizás esto que nos está faltando en esta descripción y en esta investigación para conocernos a nosotros mismos es un conocimiento de cómo es la mente.
para poder observarnos con una estructura. Claro, vos te referís a algo que va más allá de este plano quizás más subjetivo o más personal, de decir, bueno, yo me describo de cierta manera, vos de otra, pero hay un nivel en el cual hay algo común, ¿no? Así como a nivel del cuerpo, nosotros no medimos exactamente lo mismo, no tenemos exactamente el mismo color quizás de piel, pero hay una estructura, una anatomía que se repite, ¿no? En todo ser humano. Y justamente, bueno, Gurdjieff señalaba en esta dirección, ¿no? Sí, y consideraba fundamental que los seres humanos conozcamos esta estructura de la mente para poder vivir mejor. Y esto lo podemos ver a nivel del cuerpo físico. Por ejemplo, si uno quiere alimentarse bien o quiere estar bien de salud, es necesario que empiece a conocer un poco de cómo funciona su cuerpo. Hoy se ha puesto muy de moda el tema de la alimentación consciente, ¿no? Y de empezar a comer las proteínas necesarias para que nuestro cuerpo esté fuerte, de consumir los aminoácidos necesarios que junto con las proteínas también producen fortaleza y vitalidad en el organismo, de comer cierta proporción de carbohidratos, por ejemplo. Ya hoy en día empezamos todos a hablar estos lenguajes que hablan de cómo funciona el cuerpo físico, sí, ¿no? Bueno, y es importante esta palabra que usaste porque dijiste alimentación consciente. Y la palabra consciente o conciencia implica hacer algo con conocimiento. Y es cierto que en esta época estamos obligados, muchas veces cuando empezamos a sentirnos mal físicamente, ¿no? O empiezan a aparecer problemas digestivos y demás, decimos, bueno, tengo que conocer un poco más. Y ese conocer un poco más me ayuda a muchas veces a volver a restablecer ese equilibrio o conocer, bueno, qué también necesito yo en particular para poder sentirme mejor a nivel de la vitalidad física, ¿no? Tal cual. Entonces vemos que ahí al conocer un poco del cuerpo podemos darle lo que necesita, ¿no es cierto? Lo mismo va a decir Gurdjieff, lo mismo va a decir Ouspensky, lo mismo dice el Cuarto Camino en relación a nuestra mente. Que también para poder tener una mente sana, porque es posible lograr una mente sana, y esto vale la pena aclararlo, no estamos condenados, los seres humanos, a vivir con emociones y pensamientos negativos. Hay un camino, de hecho el Cuarto Camino es un camino, claro, para empezar, para sentirnos bien con nosotros mismos. Y es fundamental, como mapa, como guía, en este camino conocer cómo es la mente. Esta es una idea que es nueva, en principio, en el campo de la psicología. Sí Gurdjieff, sí Jung la han planteado, Carl Gustav Jung, que es otro de los pensadores que enseñamos en nuestra escuela, filósofos y psicólogos, han planteado que se puede conocer cómo funciona la estructura de la mente como si habláramos de una anatomía de la mente, ¿no? Así como podemos hablar de una anatomía del cuerpo, podemos hablar también de una anatomía de la mente. Bueno, y es interesante, ¿no? Lo que dice Gurdjieff a este respecto. Él dice que somos seres tricerebrados. Aquí tenemos un cerebro, ¿no? De fondo elegimos para el video de hoy. Y ellos hablaban, de estas diferentes funciones psicológicas como diferentes mentes o cerebros que estaban en nosotros. Totalmente, ¿no? Totalmente. Para conocer la estructura de la mente, Gurdjieff la divide en primer lugar en 3 partes, ¿no? Que vamos a aclarar cuáles son. La primera parte de nuestra mente, para que ustedes puedan ir, a la vez que van escuchando este video, puedan ir observándose, haciendo como una especie de meditación, mirando el video. Claro, es como una clase de anatomía, pero psicológica, claro, ¿no? Porque a diferencia, y esto es quizás el primer impedimento que podemos encontrar en el autoconocimiento, así como lo estamos refiriendo en el video de hoy, es que el cuerpo, bueno, uno lo observa en un espejo y es muy fácil de ver, ¿no? Pero la mente en principio es invisible. Necesitamos de alguna manera entrenar estos sentidos internos, esta capacidad de tener un registro también de lo que sucede en nuestro mundo interior, además de lo que sucede en el mundo exterior a través de los sentidos, para poder ir identificando estas diferentes mentes o funciones. Tal cual. ¿no? Que en principio estos 3 cerebros no es literal. No, por supuesto que físicamente hay un solo cerebro. Exacto. Pero en nuestra mente, que no está solamente en el cerebro, sino que está en todo el cuerpo, hay 3 partes, como si fueran 3 órganos. Exacto. De la mente, así como hablábamos de órganos del cuerpo, vemos que también la mente tiene sus órganos, sus partes. Y Gurdjieff y Ouspensky dividen la mente en 3 partes, con las cuales funcionamos todos los días. La primera de estas partes es, le dicen ellos, el centro intelectual. Bien. O sea, es aquella parte de nuestra mente que se encarga de todo lo que es el aprendizaje y la expresión de conocimientos, por ejemplo. El aprender conocimientos. La construcción de teorías,
de ideas. Estamos, queramos o no, todo el tiempo nos movemos con ideas en nuestra vida. Somos seres humanos y para todo usamos conocimiento, usamos ideas. Exactamente, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, todo el tiempo, fíjense que estamos, bueno, me levanto y sé, digamos, en dónde estoy, los objetos que me rodean, cómo se llaman, ¿sí? Qué día es, etcétera. Bueno, todo eso se corresponde... ¿Qué función cumple? ¿Qué función cumple? Exacto. ¿No? Todo eso se corresponde con la función intelectual. Tal cual, tal cual. Comparamos, utilizamos el mecanismo de comparación para saber que algo está bien, que algo está mal, ¿no? O comparamos y vemos si algo coincide, no coincide. Todos esos razonamientos lógicos son propios de la parte intelectual, de la mente intelectual que todo ser humano tiene. Claro, bueno, la mente funciona en ese sentido por 3 mecanismos: similitud, contigüidad y contraste. Claro. ¿no? Y esto es algo que funciona constantemente en nosotros, solamente que no lo decimos de esa manera, ¿no? Similitud significa que algo es similar a otra cosa, ¿no? Sí. Contigüidad, que está cerca o se encuentra, digamos, cercano a esa otra cosa, objeto o concepto o idea, no necesariamente estamos hablando de objetos físicos. Y contraste por las diferencias, ¿no? Frío, calor, alto, bajo, blanco y negro, ¿sí? Etcétera. Tal cual. Entonces vemos que esta es la primera parte de nuestra mente. Una segunda parte de nuestra mente, Gurdjieff y Ouspensky le llaman el centro emocional o centro afectivo, podríamos llamarle también, porque allí están todos nuestros sentimientos y emociones que experimentamos a diario, que vale la pena aclarar que no son lo mismo. La psicología del cuarto camino es una psicología muy técnica que nos ayuda a describir con precisión cada proceso que atravesamos los humanos, cada proceso psicológico, mental. Y Gurdjieff describe y dice que los sentimientos y las emociones no son lo mismo, pertenecen a la parte afectiva, a la parte emocional, pero una emoción, dice él, es algo cortito. De hecho, la palabra emoción quiere decir con movimiento, es decir, que cambia constantemente. Todos podemos observar en nuestra vida cómo en distintos momentos del día estamos en distintos estados emocionales. Exacto. Y habitualmente van cambiando muy rápidamente estos estados emocionales. Muy pocas veces, podríamos decir casi nunca, mantenemos un mismo estado emocional durante todo un día. Nos cuesta muchísimo. Incluso de minuto a minuto, ¿no? Van cambiando los estados anímicos emocionales y de esta idea de algo que es con movimiento, muy dinámico y muy cambiante. Pero esto no es lo único que encontramos, ¿no? En el centro emocional. También tenemos los sentimientos. ¿Qué son los sentimientos? A diferencia de las emociones, son aquellos aspectos de este centro emocional que ya tiene que ver con un sentimiento permanente, es decir, que no cambia. Un sentimiento, por ejemplo, por un hijo, un sentimiento por un amigo, un sentimiento por mi país, por ejemplo, ¿no? Son sentimientos que ya son profundos, que son permanentes, que nos acompañan a lo largo de nuestra vida, que más allá de las circunstancias exteriores no van a cambiar, sino que se van a mantener y van a alimentar y darle sentido a nuestra vida emocional. Podríamos decir la amistad, el coraje, ¿no? La valentía, el amor, la compasión, los sentimientos de afecto y cuidado por el otro, todo eso se encuentra más a nivel de los sentimientos. Esto ahora, es algo más inconsciente hoy, ¿no? Por supuesto, ¿no? Eso es importante aclararlo porque son todas palabras, incluso las que acabo de mencionar, que ni siquiera las escuchamos muy a diario, muy en lo cotidiano, y por eso también podemos decir que son más inconscientes. La palabra inconsciente, en principio, se refiere a todo lo que es desconocido en nosotros. Aclaramos esto porque a veces hay una connotación negativa o asociaciones que tienen que ver con lo reprimido o un aspecto de nosotros que no queremos aceptar y demás. Desde la perspectiva de la psicología de Jung, en principio, lo inconsciente es lo desconocido. Exacto. Y después, dentro de eso desconocido, vamos a encontrar diferentes cosas. Totalmente. Entonces, vemos que muchas veces estos sentimientos profundos que podrían darle un sentido a nuestra vida están tapados por este movimiento emocional. Entonces, tenemos que ir como de a poco limpiando, barriendo la suciedad, podríamos decirle, o las emociones tóxicas, para poco a poco conectarnos con estos sentimientos más profundos. Bueno, es importante esa aclaración porque lo que sí vemos que predomina hoy en día a nivel de esta función, y es uno de los grandes temas que también trató Gurdjieff con su sistema,
porque él había reconocido claramente que era uno de los obstáculos para este proceso de alcanzar mayor armonía y equilibrio en nuestra vida cotidiana, lograr un estado de mayor plenitud, como todos queremos alcanzar. Algunos le llamamos felicidad, otros le llamamos armonía, otros le llamamos equilibrio, pero en el fondo todo ser humano tiene ese impulso a querer sentirse mejor. Nadie se levanta a la mañana y dice, hoy me quiero sentir mal, quiero que todo me salga mal, etc. Después cada uno, digamos, de forma más subjetiva, lo va a formular de diferente manera, pero por detrás de eso hay un arquetipo, que es el hecho de querer realizarnos y vivir en plenitud. Y uno de los principales obstáculos que encontró Gurdjieff son lo que llamó las emociones negativas, sí, ¿no? Que de alguna forma hacen como una especie de obstáculo, interferencia con los sentimientos. Los sentimientos humanos no se pueden expresar si estamos constantemente tomados, podríamos decir, porque estas emociones negativas justamente nos toman, ¿no? Toman la conducta, la acaparan, somos avasallados por este tipo de emociones con las cuales nos identificamos y luego las expresamos, como puede ser el odio, el enojo, los celos, la indiferencia, la ambición, ¿no? desmedida. La ambición, ¿no? desmedida, el aburrimiento también nos es una emoción negativa generalizada. Sí. Así que bueno, es parte de todo este proceso. Primero es conocerlo, por eso es que es muy importante presentar esto que vos estás contando el día de hoy, que es la estructura de la mente, ¿no? Y después hay toda una serie de prácticas. Totalmente, totalmente. Vamos con la tercera parte de la mente, que es la parte de nuestra mente o centro que se encarga, se llama centro motriz, que se encarga de, digamos, dirigir o, digamos, programar o utilizar todos los impulsos, movimientos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las funciones fisiológicas del cuerpo. Exactamente. Como es la digestión, la respiración, ¿no? Sí, es un centro que también, sí, o sea, estos centros todos están funcionando constantemente en nosotros. Este centro motriz o instintivo motriz, como bien decías, tiene que ver con los movimientos y la inteligencia del cuerpo, que en eso no tenemos que intervenir, ¿no? No, la inteligencia del cuerpo es extraordinaria. De hecho, invita a maravillarse, porque todos los procesos que se producen en un día en nuestro cuerpo es algo extraordinario. Y fíjense que nosotros, a nivel de la conciencia vigílica de nuestro ego, no intervenimos. Por ejemplo, el proceso de digestión. No. Cómo se produce la transformación de un alimento que es concreto, que está en nuestro plato, en energía. Exactamente. O sea, fíjense que ahí hay alquimia, una ¿no? transformación. Algo era una cosa y pasa a ser otra diferente, ¿no? Y eso lo hace el cuerpo solo, salvo que, bueno, tengamos problemas digestivos, que ahí nos cuesta. Igualmente el cuerpo siempre tiende a eso. O sea, eso es impresionante. Hay toda una característica del cuerpo que es la homeostasis, de que el cuerpo tiende siempre a restaurar el equilibrio. Y a nivel de la digestión, por ejemplo, siempre se produce ese proceso y no nos damos cuenta, ni siquiera. Hay una inteligencia ahí y por suerte no tenemos que intervenir, ¿no? Ni con la respiración, ni con la digestión, ni con el corazón, ¿no? Con toda la actividad cardíaca, porque verdaderamente estaríamos en problemas, ya que bastante nos cuesta dirigir, ¿no?, estas otras funciones como mencionábamos. El cuerpo tiene su inteligencia y en eso no hace falta intervenir. Tal cual. Vemos que estas funciones, estas tres partes de nuestra mente, centro intelectual, centro afectivo y centro instintivo motriz, no funcionan en todas las personas de la misma manera. Es decir, hay personas en las que predomina más, en todas las personas, va a predominar más el funcionamiento de una de estos centros, de una de estas partes, en relación con las otras. Por ejemplo, y ahí tenemos la idea de tipos psicológicos que hablaba Jung. Hay personas que rigen su vida más desde la parte intelectual, por ejemplo. Y ahí hablamos de un tipo psicológico más intelectual, es decir, que se rige en base a ideas, en base a teorías, en base a conocimientos. A lo que tiene o no tiene sentido, tiene o no tiene lógica, ¿no? Y no da tanta importancia a la parte afectiva de su vida ni a la parte motriz. Puede ser que sea así. Hay personas que por el contrario rigen su vida más desde la parte emocional y toman el mando, digamos, para tomar decisiones en su vida, las emociones, fundamentalmente. Y van a estar centradas más bien en lo que les gusta o les disgusta hacer, en lo que les es agradable o desagradable hacer. No tanto si tiene lógica, sino en lo que a mí me gusta o lo que a mí me agrada. Y hay personas que rigen su vida más desde el centro motriz, es decir, desde su cuerpo físico. Puede ser un deportista, por ejemplo, que toda su vida está en torno a un desarrollo físico,
de hecho su profesión lo obliga a eso, entonces vemos que su centro motriz o su centro instintivo motriz funciona más que las otras dos funciones. Exactamente, va a predominar, ¿no? Exacto. Sobre las otras funciones, y por eso es que Gurdjieff también dijo que en nosotros hay como tres hermanos, Sí. ¿no? Que no siempre están de acuerdo, que en realidad están bastante en desacuerdo, y por eso es que encontramos estas contradicciones, que es lo primero que también a identificar cuando hablamos de esta estructura de la mente o esta anatomía. Vamos a ver que existen diferentes funciones, que cada uno cumple, digamos, cada una cumple algo diferente en nosotros, pero que muchas veces no, podríamos decir, no apuntan en la misma dirección, ¿no? Tal cual. Son como tres hermanos en contradicción y esto lo podemos ver, ¿no? En nuestra vida, como muchas veces lo que pensamos no coincide con lo que sentimos y después terminamos haciendo una cosa que tampoco era lo que pensábamos ni lo que sentíamos, ¿no? Exacto. Son tres hermanos en contradicción y justamente la tarea del cuarto camino radica en que los seres humanos podamos armonizar estas tres mentes en nosotros para pensar, sentir y actuar en la misma dirección. Parecería algo utópico cuando uno lo dice, ¿no? Pensar, sentir y actuar en equilibrio, ¿no? Sin contradicciones. Eso parecería como irreal, pero es posible mediante técnicas prácticas, ¿no? Que propone Gurdjieff. De hecho, Gurdjieff daba la idea, y como para ir cerrando la presentación del video de hoy, Gurdjieff daba la idea de que nuestra mente es como una orquesta, ¿no? Y que muchas veces están en contradicción los músicos, como que no saben qué pieza tocar, uno quiere tocar una sinfonía, el otro quiere tocar otra, los instrumentos de cuerda dicen que los instrumentos de viento tocan mal, los instrumentos de viento dicen que los cantantes no afinan, y así está como nuestra mente en una constante discusión, ¿no? Exacto. Sin embargo, puede nuestra mente funcionar como una orquesta bien ordenada, y para que tocar una buena sinfonía, una sinfonía alegre, como podría ser, por ejemplo, el himno de la alegría de Beethoven, ¿no? Que es extraordinario, o sea, muy, muy, muy ordenado. Es, bueno, toda la sinfonía número 9 y fundamentalmente el himno de la alegría. Para poder hacer eso, necesitamos poner un director, Claro. ¿no? En nuestra mente. Hay siempre un director de orquesta que dirige, que va dirigiendo la orquesta y va marcando los tiempos y los ritmos. Exacto. Y si uno de los músicos se acelera, lo para y va haciendo todo este proceso de ir marcando el ritmo y que todo fluya en armonía. Manteniendo también el equilibrio y que cada una de las diferentes partes, digamos, juegue su papel en el momento indicado, ¿no? Tal cual, que cuando hay que pensar, pienso, hablando de nuevo de la mente, ¿no? Saliendo de la orquesta, hablando de la mente, cuando hay que pensar, pienso, cuando hay que sentir, siento, y cuando hay que actuar, actúo. Suena ¿no? simple, pero en la práctica vemos que no es tan así, ¿no? Es difícil porque justamente falta este director en nuestra mente que pueda tomar las riendas y dirigir. Dirigir en el sentido positivo, ¿no? Entonces vemos que es posible poner un director a cargo de nuestra mente, y Gurdjieff le llama a este director, se logra con una técnica que él llama la observación de sí. Que si les interesa, nos pueden comentar aquí en el video. Hoy ya se nos va a hacer muy extenso, pero nos pueden comentar como para poder presentarles esta idea de cómo observarse a uno mismo poniendo este director en nuestra mente, ¿no? Bueno. Pero fundamentalmente esto nosotros lo enseñamos, ¿no? Lo enseñamos en nuestros cursos. Bueno, por eso queríamos presentar esta idea de los centros o las funciones psicológicas, y después está toda esta parte práctica cuando hablamos del director, de cómo poner este director. Al principio suena como algo abstracto, pero justamente es, bueno, traer orden, digamos, a nuestra mente. Y el orden implica equilibrio, implica armonía. Cuando el cuerpo está en orden, en armonía, nos sentimos bien físicamente. Cuando nuestra mente también se encuentra en orden y en armonía, también nos vamos a sentir anímicamente mejor, más claros, más seguros, ¿sí? En todo lo que realizamos, y también en nuestros vínculos y relaciones, ¿sí? Lo cual naturalmente va a tener un efecto benéfico para nosotros y también para todas las personas que nos rodean, ¿no? Completamente. De seguro. Pero bueno, como decía recién Ayrton, hay técnicas. Una de ellas es la observación de sí, que tiene que ver con cómo podemos ir entrenando nuestra mente, así como entrenamos el cuerpo, para ir logrando estos cambios y estas mejoras, ¿sí? Tal cual. Entonces los invitamos
si les interesa profundizar en este conocimiento, que puedan anotarse a nuestros cursos que estamos dando. Son cursos online por Zoom, donde vamos enseñando toda la psicología y filosofía del cuarto camino y dando una guía de cómo practicarla. A nosotros nos ha servido muchísimo en nuestra vida. Nosotros somos profesores y entonces nos dedicamos también a enseñarlo, este método, que es muy bueno. Así que para conocerlo en profundidad y en orden y de paso por paso, los invitamos a nuestros cursos, donde también enseñamos la psicología de Carl Gustav Jung, hoy muy conocido, gran psicólogo suizo, en nuestra escuela que fue fundada en 1963, hace ya más de 60 años por el filósofo Lorenz Zulay, desde sus inicios que la escuela se dedica a enseñar la psicología de Jung. Cuando nuestro director empezó a enseñarla, prácticamente no la conocía nadie aquí en Argentina. Hoy es muy famosa en todo el mundo. En todo el mundo. Así que los invitamos a estudiar con nosotros. Abajo pueden encontrar toda la información para poder inscribirse. Así es. Y para aquellos que les gustó el video, como siempre, los invitamos a que le den like, a que se suscriban al canal y también le den clic a la campanita para poder recibir todas las notificaciones. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego. Chao. Chao.